gobierno de Daniel Ortega intentó reformar el sistema de seguro social. Lo hizo siguiendo consejos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo? ¿Un régimen socialista siguiendo las instrucciones del Fondo Monetario Internacional? ¿El imperio? Lo discutimos. Para eso, me voy con Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute desde Washington. Juan Carlos, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Ok, recibí tu columna, la leí, muy provocativa, porque habla sobre eso, la ironía. Y me fui, investigué, y es verdad, en febrero del 2018 fue una delegación técnica del Fondo Monetario Internacional a Nicaragua, y hacen una declaración final. Y una de las cosas que hablan es, al fin de minimizar los posibles riesgos en el 2018, una de las cosas que sugieren es poner en práctica una reforma integral de la seguridad social. Sabemos que la seguridad social en Nicaragua está pasando por un serio problema. Ahora, ¿por qué es que tú lo encuentras irónico todo esto? Lo irónico es precisamente porque Daniel Ortega es uno de los, y el gobierno de Daniel Ortega es uno de los regímenes que más ha abrazado retóricamente la ideología del socialismo del siglo XXI. Es uno de los gobiernos más leales, aliados a Venezuela y a Cuba. Pero lo irónico es que desde que Daniel Ortega volvió al poder en el 2007, ha implementado una de las políticas más ortodoxas en América Latina, al punto que el Fondo Monetario Internacional cerró su oficina en Managua hace 2 años, no porque Daniel Ortega lo expulsara, sino porque en el gobierno de Daniel Ortega había implementado todas las recomendaciones que el FMI había hecho, y el FMI básicamente dijo, bueno, ya no tenemos nada más que hacer aquí porque Nicaragua está implementando con éxito, así lo dijo. El éxito de Nicaragua es mantener estabilidad macroeconómica y crecimiento. Así que es interesante cómo, por un lado, el gobierno de Ortega mantiene esta retórica socialista, pero por otro lado ha implementado políticas bastante pronegocios, bastante ortodoxas. Ha generado un crecimiento económico bastante aceptable, 4.2% en promedio en la última década, una inflación controlada y un índice de libertad económica, que está en la posición en que se encuentra Nicaragua en este momento, según el reporte que publicamos en el Fraser Institute y el Cato Institute, está en la posición 59, por arriba de México, por ejemplo. Pero por otra parte, se ha destruido el de por sí endeble Estado de Derecho que había en Nicaragua, se ha consolidado una dictadura, una cleptocracia, y al final de cuentas esto no es sustentable. Usted incluso si puede tener libertades económicas, puede tener un buen ambiente de negocios, pero si usted destruye la institucionalidad democrática de un país, si usted destruye el Estado de Derecho, tarde o temprano esa mezcla es insostenible. Ahora fíjate que si seguimos la política tradicional de los gobiernos de izquierda, que cuando tenemos estos problemas lo que hacemos es imprimir más billetes, como es el caso de Venezuela. Sube la inflación, aumenta el salario mínimo. Ya no sé cuántas veces han aumentado el salario mínimo en poco tiempo. Y emiten más bolívar y más inflación se genera. Sin embargo, en el caso de Ortega no fue así. O sea, ellos podían haber tomado ese camino, no lo tomaron. Lo cual, eso también es algo de darle crédito. Sí, es interesante porque recordemos que esta es la segunda vez que Ortega está en el poder. Había estado en los años 80. Llegó al poder en 1979 con la Revolución Sandinista y salió en 1990. Y en el primer experimento de Ortega en el poder, cuando sí era un socialista de hueso colorado, precisamente incurrió en ese tipo de políticas irresponsables. La inflación en Nicaragua en el año 1987 llegó a ser del 13.000%, o sea, todavía mucho peor de lo que estamos viendo actualmente en Venezuela. Y esto destruyó la economía nicaragüense, al punto que el PIB per cápita nicaragüense no ha vuelto ni siquiera a los niveles que tenía en 1977. O sea, se han perdido más de 40 años de desarrollo económico de ese país, producto de ese experimento hiperinflacionario que tuvieron en los primeros gobiernos de Daniel Ortega. Pues bueno, ahora tenemos entonces un Daniel Ortega que ha controlado muchísimo la inflación no está en un 5 o 6% aproximadamente. Y efectivamente, ¿qué es lo que hace un líder cuando se enfrenta ante un desajuste en las cuentas? Bueno, vemos que los líderes populistas por lo general incurren en imprimir dinero y esto genera inflación, pero luego la inflación usted la puede achacar a factores externos, a una guerra económica, al Fondo Monetario Internacional, al imperio, etcétera. Eso es lo que ha hecho
Maduro. Sin embargo, Ortega, curiosamente, ante esta disyuntiva, lo que decidió hacer, bueno, seguir las recomendaciones del Fondo Monetario, que es aumentar los ingresos vía aumento de las cuotas a la seguridad social y reducir los beneficios vía recorte a las pensiones que recibe la gente. Una receta bastante ortodoxa, pero vemos que le salió el tiro por la culata. Obviamente, los nicaragüenses estaban hartos de cosas que trascienden simplemente esta reforma a la seguridad social, pero este fue el factor que detonó las protestas. Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América Latina en el Cato Institute. Como siempre, Juan Carlos, muy provocativo tu pensamiento. Fue un gusto haberte tenido en el programa.